Hola chicos, en la clase de hoy vamos a aclarar la mayor cantidad de dudas con respecto al calendario matemático de marzo. Por cuestión de tiempo explicaré aquellos ejercicios en los cuales le pedí que prestaran especial atención. El ejercicio 1, que es muy interesante, no va a ser evaluado teniendo en cuenta que requiere un concepto que aún no hemos abordado, es el teorema de Pitágoras. De igual manera, el punto 19, si bien ya estamos trabajando los racionales, podría costar cierta dificultad encontrar el número que equidista entre dos, pues algunos manifestarían que requerirían la división para poder realizarlo. Aunque hay otras formas de hacerlo de manera sencilla, por ahora no será evaluado. Este es el calendario de marzo, así que comencemos. Por medio de esta tabla de contenido, puede dirigirse al ejercicio de su interés. 2. Comprueba la validez de la siguiente expresión. ¿Qué tiene de curioso esta expresión? La expresión que debemos resolver es 7 por 8 más 2 más 6 por 9 igual a 9 más 6 por 2 por 8 más 7. En esta expresión, debido a que tenemos operaciones combinadas, hay sumas y hay multiplicaciones. Entonces, lo primero que debemos resolver son las multiplicaciones. Nos quedaría, entonces, 7 por 8, 56, más 2, más 6 por 9, 54, igual a 9 más 6 por 2, 12, por 8, 96, más 7. Ahora nos quedaron solo sumas. 56 más 2, 58, más 54, 112, igual 9 más 96, 105, más 7, 112. Por lo tanto, se ha comprobado la validez de la expresión. ¿Qué curiosidad podemos encontrar? Que los números al lado izquierdo de la expresión se repiten en forma inversa al lado derecho de la expresión, de tal forma que el 9 va en el mismo orden pero inverso. El 6, el 2, el 8 y el 7. En el ejercicio número 6 nos piden encontrar el valor de alfa. Lo primero que debemos reconocer es que esta figura tiene 1, 2, 3, 4, 5 lados, por lo tanto es un pentágono. La suma de los ángulos internos de un polígono se puede determinar por medio de la siguiente expresión: 180 por n-2. Como nosotros tenemos un pentágono, entonces nos queda que es igual a 180 por 5 menos 2. O sea, 180 por 5 menos 2, 3. O sea que la suma de los ángulos internos de este pentágono o de cualquier pentágono será de 540, el resultado de multiplicar 180 por 3. Si miramos la figura, solo conocemos un ángulo interno que es 40 grados. Sin embargo, estos dos ángulos externos que tenemos en la parte de abajo nos permiten encontrar los ángulos internos, ya que este ángulo de acá y el 70 forman lo que se llama dos ángulos suplementarios, o sea que los dos deben sumar 180 grados. Si esto mide 70, entonces la medida de este ángulo será de 110 grados. De igual manera, este ángulo y este son suplementarios. Si este mide 60 grados, esta otra parte del ángulo medirá 120 grados.
Y ahora ya tenemos tres ángulos que conocemos y el ángulo alfa que es igual en los dos casos. Entonces, si sumamos los ángulos que conocemos, 120 más 110 más 40 más 2 veces alfa, estos serían todos los ángulos internos, todos deben sumar 540 grados. Realizando la suma nos da que 120 más 110 más 40 es igual a 270, más 2 alfa, esto es igual a 540. Ahora procedemos a despejar alfa en esta ecuación que nos quedó. Lo primero que podemos despejar es el 270 que está sumando. Lo que está sumando podemos decir que pasa a restar. Entonces nos quedaría 2 alfa es igual a 540 menos 270. Debajo 2 alfa, entonces es igual 540 menos 270 nos da 270. Ahora, para terminar de despejar alfa, el 2 está multiplicando. Entonces pasaría al otro lado a dividir. Nos quedaría 270 dividido en 2. Y esta operación, esta división nos da como resultado 135 grados, que este sería el valor que nos estaban preguntando de alfa. El ejercicio número 9 nos dice ABCD es un cuadrado. El ángulo ADE mide 30 grados, o sea que este ángulo nos mide 30 grados. Nos dice que el segmento CF es perpendicular al segmento DE. CF corresponde a este es el punto F. CF es perpendicular al segmento DE. Por lo tanto, nos están diciendo que este ángulo es de 90 grados. En este problema nos piden calcular el valor de el ángulo alfa dividido por el ángulo beta. Hallar esa fracción. Observamos que el polígono en el cual está contenido esos ángulos tiene 4 lados, es un cuadrilátero. Entonces, teniendo en cuenta que la suma de los ángulos internos de un cuadrilátero se puede obtener por medio de la expresión 180 por n menos 2. Esto nos daría 180 por 4 menos 2. O sea, 180 por 2 que nos da 360 grados. La suma de los 4 ángulos de esta figura debe ser 360 grados. Esta esquina, como es un ángulo del cuadrado, por lo tanto mide 90 grados este ángulo de acá. Nos queda por conocer la medida del ángulo alfa y el ángulo beta. Para hallar la medida del ángulo beta, tenemos en cuenta que este ángulo y este son dos ángulos suplementarios. Por lo tanto, si hallamos el valor de este ángulo, podremos luego determinar el valor de beta. Para hallar el valor de este ángulo, debemos considerar primero este triángulo, del cual sabemos que esto mide 30 grados. Este ángulo de acá, por ser del cuadrado, es un ángulo recto, mide 90 grados. De esa forma, lo que falte para completar 180 grados, que es la suma de los ángulos internos de un triángulo, será el valor de este ángulo.
Entonces 90 más 30, 120. 120. ¿Cuánto falta a 120 para 180? El valor de este ángulo, que será 60 grados. Si este ángulo mide 60 grados y el ángulo de 60 es suplementario con el ángulo beta, o sea, los dos suman 180 grados, entonces el valor de beta es 120. Para hallar el valor de alfa, recurrimos a la expresión que la suma de los ángulos internos de un cuadrilátero, que tiene que ser 360 grados. Entonces tenemos 90 grados, este ángulo, más este ángulo, que es 120 grados, más 90 grados, este otro ángulo, más alfa. Ahí están los cuatro ángulos. La suma de esos cuatro ángulos nos tiene que dar 360 grados. 90 más 120, 210, más 90, 300, más alfa, eso nos da 360 grados. Aquí ya podemos predecir que el valor de alfa debe ser entonces 60 grados. Sin embargo, resolviéndolo como una ecuación, este término está sumando, pasaría al otro lado a restar. Nos quedaría alfa es igual a 360 grados menos 300 grados. O sea que el valor de alfa es 60 grados. Resolviendo lo que nos piden, alfa sobre beta será igual. Alfa es 60 sobre 120. Simplificando, una manera fácil de simplificar es dividir por 10, o sea, cancelamos un 0 de una vez. Y la mitad de 6 es 3, la mitad de 12 es 6. Tercera de 3, 1, tercera de 6, 2. Este es el resultado. El valor de alfa sobre beta en la figura es de 1/2. El problema número 10 dice: el año de nacimiento del personaje del problema 3031, o sea Einstein, corresponde al 11º término de la siguiente secuencia. ¿Cuál es? En la secuencia, el primer término es 9, el segundo término 196, el tercer término 383, el cuarto término 570 y el quinto término 757. Y continúa. Si nos fijamos, la diferencia entre el segundo término y el primero es 187. La diferencia entre el tercer término y el segundo también nos da 187. La diferencia entre el cuarto término y el tercero también es 187. De igual manera, si efectuamos la diferencia entre el quinto y el cuarto, encontraremos que la diferencia es 187. En matemáticas, esto es lo que se conoce como una sucesión. Cuando la diferencia o distancia entre los términos de una secuencia es constante o igual, entonces le decimos que se llama una sucesión. Para hallar el segundo término, entonces al incremento le agregamos el primer término, que es 9. 187 más 9 nos da 196, o sea, el segundo término. Para hallar el tercer término, el incremento lo multiplicamos por 2 y le sumamos 9. Esto nos da 187 por 2, nos da
374 más 9 nos da 383, el valor del tercer término. Para el término número 4 lo podemos obtener multiplicando el incremento por 3 y le agregamos 9. De esta forma nos da 561, 187 por 3 nos da 561, más 9 nos da 570, y así obtenemos el cuarto término. De igual manera, para el quinto término, entonces el incremento lo multiplicamos por 4, le agregamos 9 y nos da 748, 187 por 4, 748, más 9 nos da 757. Si nos fijamos, para hallar el segundo término, multiplicamos el incremento una vez y le agregamos 9. Cuando vamos a calcular el tercer término, el incremento lo multiplicamos por 2 y le agregamos 9. Cuando vamos a hallar el cuarto término, el incremento lo multiplicamos por 3 y le agregamos 9. Para el quinto término, al incremento lo multiplicamos por 4 y le agregamos 9. O sea, en general, para hallar el término enésimo, nosotros lo que vamos a hacer es multiplicar el incremento por la posición que ocupa disminuida en 1 y le vamos a agregar 9. Por ejemplo, para hallar el cuarto término, a sub 4, entonces sería 187 por 4 menos 1, o sea, por 3, más 9. Si vamos a calcular el término 11 de esta secuencia, que es el que nos piden, entonces lo obtendremos multiplicando 187 por la posición que estamos hablando, es la 11 disminuida en 1, más 9. Entonces nos daría 187 por 11 menos 1, que sería 10 más 9. De esta manera, el término número 11 entonces sería 187 por 10, que nos daría 1870. Se escribe el 187 y se le agrega el 0, haciendo una multiplicación abreviada. Y le sumamos el 9. Nos da como resultado 1879. O sea que la respuesta a este problema es que el año del nacimiento de Albert Einstein fue 1879. La anterior explicación es una explicación formal desde las matemáticas. Sin embargo, ustedes podrían haber hecho otro procedimiento más sencillo. Una de estas formas consiste en completar la sucesión, ya después de haber encontrado que el incremento entre cada término es de 187, pues cada nuevo término se obtiene de sumarle al término en que va 187. De esta forma, el sexto término sería 757 más 187, que nos daría 944. El séptimo término lo obtendríamos sumándole a 944 incremento 187, nos daría 1131. Para el octavo término, a 1131 le sumamos 187 y obtenemos 1318. Para el noveno término, a 1318 le sumamos
187 y obtenemos 1505. Para el décimo término, a 1505 le sumamos 187 y obtenemos 1692. Finalmente, para el término onceavo, que es el que nos preguntan, el de nuestro interés, a 1692 le sumamos 187 y obtenemos 1879, que es el año en que nació Albert Einstein. Problema número 11. Los cuadriláteros de la figura tienen sus ángulos rectos. Clasifica el cuadrilátero sombreado y determina su perímetro y su área. En este problema sabemos que el área de este rectángulo es 96 centímetros cuadrados y el área de un rectángulo se determina por medio de la expresión área es igual a base por altura. La base aparentemente no la conocemos y la altura tampoco, porque esta medida va hasta acá. Sin embargo, si nos fijamos, esta medida es igual a esta. Por lo tanto, la base va a medir 8 más 4, o sea, la base mediría 12 centímetros. Reemplazando estos valores, en esta expresión nos queda que el área, o sea 96 centímetros cuadrados, es igual a 12 por la altura. La altura de este rectángulo se refiere a la distancia que hay desde aquí hasta acá. Entonces, para hallar la altura, despejamos h en esta expresión. El 12 está multiplicando, pasaría a dividir. Nos quedaría 96 sobre 12 igual a h. O sea que h es igual 96 dividido en 12 nos da 8 centímetros. Si ya sabemos que esta altura mide 8 y que la distancia desde aquí hasta aquí es 12, entonces podemos determinar la altura de este cuadrilátero. Esa altura la vamos a llamar h2. Entonces, h2 sería igual, o la altura 2 sería igual a 12 menos 8, o sea, 4 centímetros. Esta distancia mide 4 centímetros. Entonces, este cuadrilátero, que a su vez es un paralelogramo porque nos habían dicho que los ángulos eran rectos, podemos concluir que es un cuadrado. La figura de la que hemos estado hablando o la que estamos buscando información se trata de un cuadrado. Para hallar el perímetro de este cuadrado, entonces, el perímetro es la suma de sus lados. O sea, sería L más L más L más L sería 4L. O sea que el perímetro sería 4 por L. L, en este caso, como la altura es igual a la base, estamos hablando de un cuadrado, que es 4, ya lo calculamos, nos daría 4 por 4, 16 centímetros. Para hallar el área de un cuadrado, el lado se eleva al cuadrado, o sea que el área de este cuadrado sería 4 al cuadrado, que nos daría 16 centímetros cuadrados. Por lo tanto, en este ejercicio podemos concluir que la figura sombreada es un cuadrado, su perímetro es de 16 centímetros y su área de 16 centímetros cuadrados. El problema número 13 dice: construye en cartulina un juego de 4 fichas como el de la izquierda y con ellas forma un cuadrado. Con la figura ya construida, procedemos a formar nuestro cuadrado. Entonces, movemos esta pieza por acá y este triángulo
acá y obtenemos nuestro cuadrado.